Imagina esto. La policía se lleva una moto tras un accidente mortal. La encadenan en la comisaría, le vacían el depósito de gasolina, le quitan las ruedas y a la mañana siguiente la moto aparece de nuevo en la cuneta donde cayó su dueño. No una vez, ni dos, sino una y otra vez. Ponte cómodo. Hoy en Boxes Norte Bazar te voy a contar la historia de Bullet Baba, el único dios de dos ruedas que protege a los viajeros en la carretera. Viajemos en el tiempo hasta finales de los años 80, en el distrito de Pali, en el árido y majestuoso estado de Rajastán. Allí vivía un joven de estirpe Rajput llamado Om Singh Rathore, conocido por todos en su pueblo como Om Bana. Om Bana no era un hombre cualquiera. Tenía el carácter indomable del desierto y un amor absoluto por la libertad. Y esa libertad tenía un nombre y un sonido inconfundible: una Royal Enfield Bullet 350. Con matrícula RNJ 7773. Para Om Bana, aquella Bullet no era un simple medio de transporte. Era su compañera, su extensión, su armadura de hierro. En una época donde las carreteras de Rajastán eran oscuras, peligrosas y traicioneras, el rugido del motor de Om Bana rompió el silencio de las noches del desierto durante años. Pero la ruta tiene sus propias reglas y a veces reclama su cuota. La noche del 2 de diciembre de 1988, Om Bana regresaba a su hogar por la carretera que conecta Pali con Jodhpur, cerca del pueblo de Chotila. La oscuridad en el desierto es densa, implacable. En un tramo traicionero, Om perdió el control de su Bullet 350 y chocó violentamente contra un árbol a un lado de la calzada. El impacto fue devastador. Om Bana murió en el acto, dejando su alma pegada al asfalto que tanto había recorrido. A la mañana siguiente, la policía local llegó al lugar del accidente. Levantaron el cuerpo del joven Rajput y se llevaron la motocicleta destrozada a la comisaría de Kerala para iniciar la investigación rutinaria. Ahí es donde termina la historia de un hombre y donde empieza la leyenda del hierro. En las tierras de Rajastán sabemos que el acero tiene memoria, que cuando la pasión de un piloto y la fuerza del hierro se funden en el asfalto, ni siquiera la muerte puede romper esa unión. A la mañana siguiente de encerrar la moto en el depósito policial, los agentes salieron al patio y se quedaron petrificados. La Royal Enfield RNJ 7773 no estaba. Pensando que la familia de Om Bana la había recuperado sin permiso, enviaron una patrulla al lugar del accidente. Y allí estaba. La Bullet 350 descansaba exactamente en la misma cuneta, bajo el mismo árbol donde Om había perdido la vida. Los hombres de la ley creyeron que se trataba de una burla. Volvieron a llevarse la moto. Esta vez no se confiaron. Le vaciaron el depósito de gasolina hasta la última gota, le pusieron cadenas gruesas en las ruedas y la cerraron bajo candado en un garaje vigilado. Pero los candados de los hombres no significan nada cuando el espíritu del piloto sigue aferrado al manillar. Al amanecer del día siguiente, las cadenas estaban rotas en el suelo. La moto había desaparecido de nuevo. Volvieron al árbol del choque y allí
bajo el sol abrasador de Rajastán, la Bullet 350 esperaba en silencio, con el olor a gasolina fresca impregnando el aire desértico. La policía lo intentó una tercera vez, con el mismo resultado. Fue entonces cuando las autoridades y los ancianos del pueblo entendieron la verdad. La moto no quería estar encerrada. El hierro se negaba a abandonar el lugar donde su dueño había dado su último aliento. Frente a la imposibilidad de mover la máquina, los habitantes de la zona decidieron levantar un pequeño altar en el mismo lugar del accidente. Con los años, ese lugar se transformó en lo que hoy se conoce en toda la India como el Bullet Baba Temple. Si viajas hoy por la autopista NH65 en Rajastán, no verás un templo tradicional de piedra milenaria. Verás un altar elevado donde la auténtica Royal Enfield Bullet 350 de Ombana descansa protegida por una estructura de cristal, cubierta de guirnaldas de flores naranjas de caléndula, polvo de sándalo y pañuelos sagrados. La tradición exige que cualquier viajero, camionero o motero que pase por esta carretera toque el claxon en señal de respeto hacia Ombana y su máquina. Se dice que aquellos que no paran a pedir la bendición de la Bullet Baba sufrirán percances en su camino. Las ofrendas aquí reflejan el espíritu del propio Ombana. Además de oraciones, los devotos le ofrecen botellas de licor a la moto y a su retrato, recordando la naturaleza indomable del joven Rajput. El cuerpo de Ombana descansó en la tierra, pero su espíritu sigue ruteando en esa 350 monocilíndrica que se negó a apagar su motor. Para nuestra tribu, esto no es solo fe, es la prueba viviente de que cuando cuidas de tu hierro y lo respetas, tu máquina velará por ti, incluso cuando el camino se vuelva oscuro. ¿Y tú, hermano? ¿Creías en esta leyenda o piensas que es solo un mito de la carretera? ¿Te atreverías a cruzar el desierto de Rajastán sin parar a rendirle respeto a la Bullet Baba? Déjamelo abajo en los comentarios, porque la tribu de Boxes Norte Bazar quiere saber tu opinión. Y si crees que el hierro tiene alma, suscríbete al canal, apoya este proyecto para que el motor no se pare y nos vemos en la ruta. El amor verdadero no late, petardea.